Hola, soy el profesor Fernando González de la Cátedra de Medicina Aplicada de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Central de Venezuela. Hoy vamos a hablar del síndrome parapléjico bovino. En esta oportunidad vamos a hablar de una enfermedad bastante interesante, una enfermedad subvalorada y muchas veces subestimada en nuestra ganadería. Y bueno, espero que la información sea de su agrado y les sea útil. ¿Cómo podemos definir el síndrome parapléjico bovino? Podemos definirla como una enfermedad de origen multifactorial, es decir, hay muchos factores involucrados en ella. Muy importante, afecta solo a las hembras y se caracteriza por caída, postración y muerte entre 72 y 96 horas después de que aparecen los signos clínicos. Es importante recalcar que, aparte de esto, no existe ningún otro hallazgo clínico relevante en la enfermedad. Respecto al origen de la enfermedad, es decir, la etiología, desde el momento en el que aparece la enfermedad, en los años 80, hubo mucha discrepancia y hubo una discusión técnica bastante fuerte respecto al origen de la enfermedad o cuál era el agente o los agentes causales. En este sentido se plantearon varias hipótesis. Una hipótesis sobre el estado carencial de minerales, principalmente fósforo y cobre, hipótesis sobre la existencia de problemas graves de tripanosomosis, Trypanosoma vivax, hipótesis sobre la existencia de problemas de botulismo y otras hipótesis alternativas que vamos a ir tratando de forma individual. Hablemos primero de la hipótesis del estado carencial. Esta hipótesis plantea que la deficiencia de fósforo principalmente puede ser un factor de suma importancia, ya sea predisponente o determinante, y que desencadena de alguna forma o ayuda a desencadenar disturbios metabólicos capaces de causar la muerte. De la misma manera, el cobre parece estar involucrado en ese proceso, debido a que hay algunos hallazgos bioquímicos que así lo demuestran. Respecto a la hipótesis del Trypanosoma vivax, esta hipótesis no logra explicar por qué la enfermedad solo se presenta en hembras y por qué no se presenta en otras zonas donde existe la enfermedad. ¿Qué sucede? Cuando empezaron a aparecer los primeros casos de síndrome parapléjico, una de las características o de los signos clínicos más observados era la incoordinación del tren posterior. Y esa incoordinación del tren posterior es muy frecuente o se observa en los casos de tripanosomosis. Esto de alguna manera logró causar cierta confusión en el mundo veterinario y por eso muchos se inclinaron a pensar que inicialmente el problema era el Trypanosoma vivax. Sin embargo, hoy en día sabemos que eso no es así. Por otra parte, el botulismo también tomó bastante protagonismo durante un tiempo e inclusive hoy en día hay quienes todavía sostienen que el botulismo es una de las causas o la causa principal de la enfermedad, y esto también es falso. ¿De dónde surge la hipótesis? La hipótesis surge de que en zonas con deficiencias de minerales, muchas veces los animales consumen carroña, consumen huesos y consumen suelo que puede estar de alguna manera cargado con toxina botulínica o con el agente infeccioso, es decir, el Clostridium botulinum. Sin embargo, desde el punto de vista clínico, en el botulismo se observa una parálisis flácida porque existe un bloqueo completo de la transmisión del impulso nervioso desde el sistema nervioso hacia el músculo y por lo tanto se observa una parálisis flácida. Y en el síndrome parapléjico bovino no se observa parálisis de ese tipo. Tampoco esta hipótesis logra explicar por qué la enfermedad solo ocurre en hembras. Por lo tanto, el botulismo no explica el cuadro clínico del síndrome parapléjico. Dentro de las investigaciones que se llevaron a cabo para caracterizar la enfermedad, también se investigó mucho sobre plantas tóxicas y en el llano existen muchísimas plantas potencialmente tóxicas, pero particularmente se da importancia a dos especies que son el barquí de flores amarillas y la borrachita. Sin embargo, tampoco la existencia y los signos clínicos observados en la intoxicación por estas plantas logra explicar por qué solo se afectan hembras. Por otra parte, es importante mencionar
que dentro de las investigaciones que se realizaron, especialmente en el IBIC y a alto nivel bioquímico, se identificaron algunos elementos bioquímicos, enzimáticos y no enzimáticos asociados a la enfermedad. Respecto a esto se requiere más investigación. O sea, es importante que los organismos de investigación terminen de caracterizar esos eventos bioquímicos para entender mejor la enfermedad. Una vez habiendo analizado todas las hipótesis respecto al origen de la enfermedad, podemos concluir que las deficiencias minerales, especialmente fósforo y cobre, pueden actuar de forma determinante o predisponente en el desarrollo del cuadro clínico. Y es importante entender que estas deficiencias minerales están presentes en la mayoría de las sabanas tropicales. Sin embargo, en las sabanas donde específicamente ocurre la enfermedad, este tipo de deficiencias están muy marcadas. La deficiencia mineral podría explicar por qué la enfermedad ocurre solo en hembras, debido a que las hembras tienen requerimientos fisiológicos por encima de los machos en todas sus etapas del desarrollo, especialmente cuando están en su etapa productiva, derivadas de la gestación, el parto, producción de leche. Por otra parte, es importante recalcar que aunque en otros países, en otras zonas geográficas del mundo, existe deficiencias minerales inclusive más acentuadas que las nuestras, el síndrome parapléjico no se observa en otras regiones del planeta, razón por la cual se piensa que el origen multifactorial de la enfermedad tiene bastante vigencia, ¿ok? O sea, no solamente una deficiencia mineral va a causar un síndrome de tal magnitud, deben haber otros elementos dentro de ese grupo de multifactores que estén influyendo y que todavía no han sido bien determinados, bien identificados, y por lo tanto se requiere más investigación al respecto. Ya entrando en el área de epidemiología, nos preguntamos en dónde ocurre el síndrome parapléjico. Es importante decir que ocurre únicamente en sabanas con suelos ácidos de baja fertilidad y pastos naturales, principalmente del género Trachypogón. Esos pastos, desde el punto de vista, digamos, coloquial, son llamados también el pasto saeta, paja peluda, y ese tipo de sabanas son muy comunes en Venezuela. Son las muy conocidas sabanas de chaparrales o de paja peluda. Aquí las vemos en el estado Monagas. Se caracterizan por una cubierta herbácea de pastos naturales del género Trachypogón, de paja peluda o saeta, y una cubierta arbustiva muy discreta, principalmente representada por chaparros y mantecos, que son las dos especies más frecuentes. En esta lámina podemos ver la existencia de morichales, que son muy frecuentes en la zona. En el estado Monagas, en el estado Guárico, vemos la misma conformación de la sabana, una cubierta herbácea con algunos arbustos, principalmente chaparros y mantecos, y en el estado Bolívar vemos sabanas del mismo tipo. Las sabanas son muy similares en las distintas zonas geográficas en las cuales se observa, y esas sabanas las podemos observar en el sureste y este de Apure, en la zona central de Guárico, en algunas regiones de Cojedes, en la zona central y sur de Anzoátegui, igual en Monagas, y toda la región de Bolívar que tiene relación con el río Orinoco. Podemos ver de esta manera que las áreas afectadas o potencialmente afectables por síndrome parapléjico son bastante extensas en Venezuela. Y, lógicamente, la ganadería de toda esa región está muy fuertemente impactada por la enfermedad. Ahora, ¿quiénes se afectan? ¿Cuál es el grupo afectado? Muy importante decir que solamente se afectan hembras con buena condición corporal y especialmente hembras entre 3 y 7 años de edad, es decir, hembras en su mejor etapa productiva. Ahí surge una pregunta muy importante que también ha generado mucha discusión, que es si el cruzamiento con razas cebuinas incrementa o incrementó el riesgo. Es importante saber que la aparición de la enfermedad en los años 80 coincide con la época en la cual ocurrió el mayor grado de mestizaje, o digamos que los genes cebú penetraron de una manera importante en los rebaños criollos existentes en Venezuela, y de esa manera posiblemente
se originaron animales con mayores requerimientos y mayor tamaño, ¿ok? Por otra parte, es importante destacar que también ese fenómeno coincide con el uso de las cercas. Y viene la duda, si la aparición de las cercas en los grandes hatos o en las fincas en el llano venezolano, de alguna manera comenzaron a limitar la movilización de animales y por lo tanto limitaron la búsqueda de nutrientes. Esas son dos interrogantes que están ahí, digamos, y deben ser analizadas. Las hembras jóvenes son uno de los grupos afectados. En la lámina observamos una hembra joven con muy buena condición corporal, como normalmente se ven afectadas. Vemos que está consumiendo hueso y eso es muy frecuente en esa zona. Y las hembras adultas de 3 a 7 años son el grupo más afectado y también es importante destacar que es el grupo más productivo dentro de un rebaño bovino. El tipo racial más afectado comentamos que es el tipo cebuino. Sin embargo, como mencionamos, a partir de los años 60 ya empezaría un mestizaje del rebaño criollo nacional y en los llanos ya para los años 80 la penetración de los genes cebú era bastante importante. Entonces queda la pregunta si el cebú es más o menos susceptible que el criollo a esta enfermedad o si la penetración de genes cebú en los rebaños fue responsable de incrementar el grado de susceptibilidad. Muy importante saber para el manejo de estas sabanas que los búfalos no desarrollan la enfermedad. Por lo tanto, los búfalos son una buena opción para producir bajo estas condiciones extremas. Un dato importante es conocer la época del año en la cual ocurre la enfermedad. Y existe un periodo en el cual la enfermedad presenta una incidencia mayor, que son el inicio y el final de la estación lluviosa. Es importante destacar que en la época de sequía la enfermedad prácticamente es inexistente y cuando empiezan las lluvias empiezan a aparecer los casos. Otro dato es que la enfermedad no es contagiosa, es decir, el hecho de que un animal se enferme no quiere decir que otros se van a enfermar por contagio directo. La enfermedad ocurre en base a deficiencias o a elementos que están presentes en la relación suelo-planta-animal y no se trata de un agente infeccioso. También es importante saber que la mortalidad es del 100%, es decir, la totalidad de los animales que se enferman mueren y el síndrome parapléjico solamente ha sido reportado en Venezuela. Desde el punto de vista económico, posiblemente sea la enfermedad que ha producido mayores pérdidas en la historia de la ganadería nacional. Y se calcula que para inicio de la década de los 90 ya había producido la muerte de más de 140.000 hembras bovinas. Si consideramos que esas pérdidas todavía siguen ocurriendo, posiblemente en menor cantidad debido a que la ganadería en esa zona ha disminuido notablemente, podríamos estar hablando de unos números muy elevados. Si hacemos un movimiento de rebaño de la descendencia y de la cantidad de animales que se hubiesen generado en base a esas 140.000 hembras bovinas que murieron por la enfermedad, tuviéramos un número bastante abultado. También es importante destacar que en estas zonas afectadas por síndrome parapléjico, muchas muertes pudieron haber escapado del registro estadístico y por lo tanto estar subestimadas. Vamos a pasar a los signos clínicos que se observan en el animal cuando comienza a darse la enfermedad. Lo primero que ocurre es que el animal se separa del rebaño, busca la sombra, no se mueve con el resto de los animales cuando esos animales son arreados hacia los corrales y tienen un comportamiento no convencional. Posteriormente comienzan con una incoordinación notoria en el tren posterior y ocurre la postración del animal en posición de cúbito external. En ese momento el animal empieza a hacer intentos por levantarse, esos intentos no tienen resultado, se mantienen todos los signos vitales normales, frecuencia cardíaca, respiratoria, movimientos ruminales. Hay una disminución de la sensibilidad en los miembros posteriores cuando se hacen pruebas de sensibilidad y posteriormente el animal cae en posición lateral, comienza los signos nerviosos, entre ellos los signos de pedaleo, movimientos anormales de la cabeza
y finalmente ocurrió una falla cardiorrespiratoria y muerte entre 72 a 96 horas después de que comenzaron los signos clínicos. Respecto al diagnóstico de la enfermedad, es importante considerar la historia de la misma en la zona o en la finca y considerar las características agroecológicas de la finca y los signos clínicos que se observan en los animales afectados. Es de suma importancia la ubicación geográfica. ¿Por qué lo digo? Porque si la finca no está ubicada en una zona de sabana de Trachipogón, posiblemente podemos descartar la enfermedad. Es decir, si observamos animales con esta sintomatología, pero estamos en el sur del lago de Maracaibo, en Yaracuy, en Tucacas, podemos estar seguros de que no estamos en presencia de síndrome parapléjico. Sin embargo, si estamos en sabanas de Trachipogón y ocurren muertes como las que estamos describiendo, lo más probable es que estemos ante un problema de síndrome parapléjico bovino. Es importante destacar que fincas bajo este ecosistema de sabana de Trachipogón con pastos naturales y sin suplementación mineral son las más afectadas y la de mayor riesgo. El sexo del grupo afectado es muy importante debido a que la enfermedad solamente ataca a las hembras. Si alguna patología con signología similar está atacando machos, no estamos en presencia de síndrome parapléjico. Por otra parte, las hembras afectadas presentan muy buena condición corporal y ese también es un dato de importancia. La época de aparición de los casos es muy importante también. Solamente se observan brotes importantes en época de lluvia, ¿ok? Y el porcentaje de mortalidad en los animales afectados es del 100%, es decir, todos los animales que se enferman mueren de la enfermedad. Desde el punto de vista clínico, patológico, hematología y química sanguínea no revelan hallazgos importantes. Algunas pruebas bioquímicas, medición de fósforo y calcio en hueso, en el caso de costillas se encuentra disminuido. Hay alteraciones de la relación calcio y fósforo en suero sanguíneo y el cobre a nivel de hígado está disminuido. Estas pruebas de laboratorio deben siempre relacionarse con los hallazgos de campo y con el estudio de las características agroecológicas de la zona y los signos clínicos observados. El diagnóstico no solamente puede basarse en el diagnóstico de laboratorio, sino que todos los elementos mencionados anteriormente deben ser considerados. No existe tratamiento efectivo, es decir, las personas podrán preguntar, ok, ¿qué tratamiento puedo aplicar? No existe tratamiento. Todos los animales que se enferman mueren invariablemente. Sin embargo, sí existen estrategias de control que pueden tener éxito en disminuir la cantidad de casos e inclusive hacer desaparecer la enfermedad. Ahora, nos preguntamos cuál es el elemento más importante de ese programa de control. Indudablemente es la suplementación mineral. De manera alterna, deberíamos mejorar un programa o instaurar un programa sanitario integral, mejorar las condiciones nutricionales, introduciendo pasto con suplementación nutricional. Para este tipo de sabana funciona muy bien la utilización de bloques multinutricionales. Por otra parte, podría intentarse modificaciones del suelo a través del uso de roca fosfórica y de cal agrícola para mejorar un poco las condiciones del suelo. Sin embargo, hay que estar claro en que la suplementación con una mezcla mineral completa y con buena biodisponibilidad y balance de macro y microelementos es el eje central del programa de control. Ahora, ¿qué sucede con la suplementación mineral? La suplementación mineral es un proceso que tiene muchos elementos. Muchas veces se ve de una forma sencilla, como si dar minerales se fuese poner una mezcla mineral en un comedero en el corral más cercano a la casa. Y eso no es así. Existen una serie de normas o de preceptos que deben cumplirse para que una suplementación mineral sea exitosa y logre controlar la enfermedad. Lo primero es utilizar una mezcla mineral completa y de buena calidad. En el país existen mezclas minerales de muy buena calidad y los niveles de fósforo deben estar entre el 10 y 14% y especialmente la fuente de fósforo debe ser de buena biodisponibilidad. La suplementación con minerales debe ser continua y todo el tiempo debe haber disponibilidad para los animales, es decir, debe ser ad libitum. Nada hacemos con suplementar en épocas puntuales del año porque los niveles de minerales pueden disminuir en la época de mayor riesgo y puede ocurrir la enfermedad.
Es importante saber que existen grandes variaciones en el consumo de minerales a lo largo del año. En épocas de lluvia, el consumo mineral puede llegar a 150 gramos por animal. En épocas de sequía puede estar alrededor de 20 gramos. Es decir, hay grandes variaciones. Muchas veces los ganaderos se asustan cuando empiezan a ver ese consumo de minerales tan elevado en invierno, pero eso es normal. En verano los animales disminuyen mucho el consumo y a la larga existe un promedio de unos 50 gramos por animal día que puede ser económicamente soportado sin ningún problema. Es importante destacar que los saleros deben ser ubicados en sitios estratégicos, es decir, sitios que sean frecuentados por los animales. Esos sitios pueden ser las fuentes de agua o bebederos, los paraderos, los sitios que frecuentan los animales, los sitios en donde están durmiendo los animales. Muchas veces esos saleros deben ser movidos porque los animales dejan de pararse en un sitio y comienzan a dormir en otro, o dejan de tomar agua en un sitio y empiezan a tomar agua en otro lugar. Y es conveniente que todos esos ajustes se vayan haciendo en tiempo real. Por otra parte, las sales minerales son muy sensibles a la humedad y los saleros, por lo tanto, todos deben ser techados. Un aspecto también de importancia es que la mezcla mineral no debe permanecer mucho tiempo en el salero, es decir, máximo 3 o 4 días. Inclusive ya en ese tiempo comienza a endurecerse, comienza a absorber humedad y se forma una masa compacta que difícilmente es consumida por los animales. Por otra parte, también se pierde el olor del saborizante y eso también puede disminuir el consumo. Y como sabemos, tenemos que estimular el consumo de todas las formas posibles y facilitar el acceso de los animales para que puedan llegar efectivamente y de forma exitosa al mineral. Ese mineral debe almacenarse en un lugar seguro y con baja humedad si va a almacenarse por varios meses. Y a nivel del personal de la finca y a nivel del ganadero, es muy importante crear conciencia de la importancia de la suplementación mineral en la finca, no solo como estrategia para el control del síndrome parapléjico, sino como estrategia para aumentar la productividad de la explotación. La suplementación mineral, además de actuar de forma excelente para controlar el síndrome parapléjico, incrementa sustancialmente los porcentajes de preñez y las ganancias de peso, y eso tiene un efecto económico muy importante. Solamente con el incremento en el porcentaje de preñez, el mineral estaría justificando económicamente su utilización. Adicionalmente, estamos obteniendo en zonas afectadas por síndrome parapléjico la gran ventaja de controlar la enfermedad. Finalmente, podríamos establecer un grupo de conclusiones, sabiendo y entendiendo que el síndrome parapléjico bovino es una enfermedad bastante compleja, sobre la cual todavía hay algunos aspectos no bien determinados. Sin embargo, aunque la enfermedad no está completamente caracterizada desde el punto de vista científico, podemos estar seguros de que las estrategias para su control sí están bien establecidas y comprobadas, ¿okay? Y la suplementación mineral es la base del control de la enfermedad. El síndrome parapléjico es una patología de gran importancia. Esa es una conclusión que deberíamos manejar todos los agrotécnicos en el país y todos los ganaderos, especialmente los que trabajamos en las zonas afectadas. Las pérdidas económicas por la enfermedad han sido muy grandes y todavía siguen ocurriendo. Desde el punto de vista diagnóstico, es muy importante conocer el tipo de sabana en la cual ocurre la enfermedad, los signos clínicos, conocerlos a cabalidad y saber que afecta a grupos particulares, especialmente hembras entre 3 y 7 años. El grupo de hembras entre 3 y 7 años siempre va a ser el grupo más afectado por la enfermedad. La enfermedad puede controlarse satisfactoriamente con la correcta aplicación de un grupo de medidas, dentro de las cuales lo más importante es la suplementación mineral. Además de que la suplementación mineral trae grandes beneficios adicionales a la explotación. No solamente controla el síndrome parapléjico, sino que incrementa los índices productivos de muchas maneras. Espero que la información haya sido de su agrado y de su provecho y que hayan podido ampliar y adquirir nuevos conocimientos respecto al síndrome parapléjico bovino. Soy el profesor Fernando González.
Espero verlos nuevamente en próximos videos donde tocaremos temas de interés como mastitis, afecciones podales y diarrea en becerro. Gracias por su atención.